si por el momento no recuerdan en la parte de estadística, para eso estamos, para poder aclarar, ¿no? No necesitamos tener conocimiento profundo de estadística para poder analizar y ver esta herramienta, ¿no? Y así lo hemos visto en las herramientas anteriores, en histograma, ¿no? Que también hemos verificado, ¿no? También ciertos fundamentos de estadística. Es más, algunos términos de matemática, hemos hecho algún recordaris. Siempre es bienvenido los conocimientos de ciencias cuando hablamos de mediciones y gran parte de las herramientas que hemos llevado a cabo, a excepción de Ichikawa, tiene que ver netamente con la medición, por así decir, para tomar una decisión. Estas herramientas de calidad, por eso profundizan en ese tema, ¿no? Poder identificar la oportunidad de mejora o el problema y a partir de ahí, ¿no? Ir diseñando y proponiendo una alternativa de solución en favor de continuar entregando un servicio o producto de calidad al cliente. Sabemos claramente de que esto no solamente puede ser utilizado para la elaboración de productos, sino también de servicios, ¿no? Porque de alguna otra manera la data histórica, ¿no? O el análisis, o en todo caso también, como en el caso de Ichikawa, las reuniones paulatinas que se tienen que tener con los miembros del equipo, ¿no? Involucrados en el proceso que se quiere analizar, tiene como finalidad, ¿no? Identificar el problema, ¿no? Mejorar el proceso en base a un sistema de gestión de calidad. Lo habíamos explicado en la primera clase, ¿no? Que existe este sistema de gestión de calidad, es provisto, ¿no? De una serie de políticas, de una serie de procedimientos a llevar a cabo a través de una entidad, por ejemplo, en este caso es la ISO 9001, ¿no? Que se demuestra y se verifica de manera tangible a través de una certificación, que es el cumplimiento de una serie de pasos para poder implementar en alguna determinada organización. Y eso con fines de poder tener, por así decirlo, ¿no? Una credencial, ¿no? Y una distinción de que se están realizando los procesos de manera adecuada para un producto de calidad. Esa es la intención por la cual ya no es novedad que más empresas están utilizando, ¿no? La certificación de la ISO 9001, que tiene que ver con el cumplimiento de las expectativas del cliente. Ya habíamos explicado también, ¿no? Para nuestra definición propia, palabras más, palabras menos, que calidad es cumplir con la expectativa del cliente, ¿no? Entonces, una de las tantas herramientas, hay un océano de herramientas, ustedes están invitados a poder investigar sobre ello, ¿no? Tiene que ver justamente con ello, ¿no? No solamente ver el cómo se está realizando, sino también todo apuntaría a un mejoramiento continuo, ¿ya? Entonces, el día de hoy, por ejemplo, la gráfica de control lo que nos hace es proporcionar una imagen, ¿ya? Una foto, ¿ya? Por así decirlo, una foto de cómo el proceso se está desarrollando en línea. No es tanto no es tanto como en el caso del histograma, ¿no? En el histograma nos proporcionaba una serie de datos en el cual nosotros podríamos ver, ¿no? A través de la frecuencia, ¿no? A través de la escala, cuál era la posibilidad de poder ver el aspecto o el factor que se encontraba con el inconveniente. Aquí en la gráfica de control, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Hay varias herramientas automatizadas que te permiten a ti saber cómo es que se encuentra, ¿no? Desarrollándose el determinado proceso, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando nosotros
no sé si acá en nuestra sesión de clase, ¿no? Saben conducir. Cuando ustedes, por ejemplo, hay un tablero de control en el automóvil, ¿no? Y lo que hace básicamente es mostrarte, ¿no? A través de los distintos relojes, por así decirlo, nos ayuda a ver los indicadores para poder saber si es correcta, ¿no? Está correctamente funcionando nuestra motocicleta, nuestro automóvil, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vemos en los relojes el nivel de indicadores, como por ejemplo la gasolina, el combustible, ¿no? Si está bien, si el encendido de los focos está correctamente de los LEDs, etcétera, etcétera, el arranque y todo lo demás. Algo similar tiene la organización o las empresas. Son gráficas de control, son gráficas visuales que te van a permitir a conocer y ver si está el proceso funcionando adecuadamente o hay unos picos. Un ejemplo más claro, ¿no? No sé si en algún momento ustedes han ido al médico y les ha pedido elaborarse un electrocardiograma, ¿ok? Ese electrocardiograma lo que te hace es una imagen donde aquí hay picos de subida y de bajada, ¿no? Y te permite saber si el funcionamiento de tu organismo, en este caso del órgano del corazón, es el adecuado. ¿Qué te está mostrando? Gráficamente la forma en la que está funcionando, ¿no? En este caso, tu sistema cardíaco. Ese por poner otro ejemplo. Entonces, es una herramienta gráfica que te permite saber en el momento, ¿no? No en el pasado ni en el futuro, claro está. No es una herramienta que se utiliza para predecir. Ojo, cuando yo hablo de predecir no es que estoy dedicándome a mencionar algo intangible, ¿no? Y poco, en este caso, fuera de lugar, sino estoy hablando de el hecho de prever. Existen herramientas de simulación, estimados estudiantes, estimados alumnos, que te permiten saber a través de modelos matemáticos y estadísticos, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad en el futuro de que pueda vertir un riesgo en un determinado proceso a analizar? Sin más ni menos, también podríamos explicar otro ejemplo, ¿no? La bolsa de valores, por ejemplo. La bolsa de valores se intercambian, ¿no? Valores, ¿no? Monetarios verídicos a través de compra y venta de acciones. Entonces, ahí también hay gráficos de control muy parecidos al electrocardiograma, muy parecidos a los de monitoreo de simulación, ¿no? Que te permite saber, en este caso, si está todo dentro de lo normal y si en algún momento hay un pico de subida o de bajada, ¿no? Y ahora vamos a ver a qué nos referimos con pico de subida o de bajada, o si hay algún punto de variabilidad que está alterando, ¿ya? El procedimiento o está alterando el proceso habitual. Cuando yo hablo de alterar, chicos, ¿no? Es importante imaginarnos un poco en el contexto de que existen factores que van a hacer posible de que mi proceso actúe de distinta forma a la que yo comúnmente o en un inicio diseñé para que funcionara, ¿correcto? Ya. Entonces, partiendo de esa premisa, esta es una herramienta visual, gráficas de control, ¿no? Que permite controlar los procesos. Cuando yo digo permite controlar, no es que la herramienta va a controlar automáticamente, no, 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 sino que esta herramienta, ¿no? Claro está, dependiendo, ¿no? Esta herramienta, si bien es cierto, es automatizada, ¿ya? Porque se tiene que ingresar una serie de datos, ya les voy a mencionar los pasos, ¿no? Y luego cuando ya se tiene toda la información de datos, ¿no? Ya limpia, ¿no? En un Excel o cualquier otra herramienta, Minitab, por ejemplo,
otras herramientas existen para la tabulación de estos datos. ¿Se recuerdan cuando nosotros elaboramos nuestro histograma, ya? Nuestro diagrama de Pareto. ¿Qué hacíamos, estimados chicos? Lo que hacíamos era tabular data, información que se tenía de una muestra, ¿no? Ya les había mencionado lo común, ¿no? Lo normal, por así decirlo, lo habitual, lo aconsejable, lo recomendable para poder tomar en cuenta nuestro análisis, que era data de hace 3 años, y si no, también habíamos visto el otro escenario de cómo resaltar estos datos y poderlos tomar como ingreso para analizar, utilizando la herramienta que queramos, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, la gráfica de control igual, no escapa de eso. Se va a tener que trabajar con datos en el Excel o en Minitab o en el SPSS también, ¿no? Que te permite a ti saber ingresar esos datos y a través de ellos poder simular y observar. En este caso es observar cómo el proceso se está comportando, ¿ya? Y a través de ello tomar decisiones para el control inmediato. Ojo, por eso yo digo, ese es en el momento presente, tiempo presente. No es una herramienta de simulación para el futuro. Existen herramientas de simulación, por ejemplo, la bolsa de valores, ¿no? ¿Por qué las personas están comprando acciones? Uno, porque ven el comportamiento de muchos factores, moneda, en este caso producto y todo lo demás, ¿no? Y muchos factores más. Pero entre ellos es a través de simulaciones, las personas también tienden a interactuar para poder comprar acciones determinadas. De tal manera que existen modelos, como les había dicho, modelos matemáticos con conocimiento. Pero en este caso, las herramientas gráficas de control lo que ayuda es a los conocedores de ese proceso saber en qué punto se puede mejorar. Yo observo un pico alto, un pico por debajo de lo normal en mi proceso, en esta grafiquita que ya lo vamos a ver posteriormente, y yo rápidamente puedo tomar control, ¿no? Puedo controlar, ¿por qué? Porque puedo saber qué debo de hacer para un escenario necesario y evitar que mi proceso caiga, ¿no? Cuando digo caer, menciono que el negocio no puede parar, chicos, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, justamente para eso, para poder mitigar esa incidencia o el problema identificado, ¿no? Acá no estamos analizando, ojo, pestaña y ceja, ¿ya? Acá no estamos analizando, acá lo que estamos haciendo es controlar el proceso, realizar el seguimiento. ¿A través de qué? De la visualización de cómo se está comportando. A través gráfico, ¿no? A través de una gráfica. Se basa en estadística matemática, como lo había mencionado, y se utiliza en la mayoría de procesos industriales. Ojo, la mayoría no significa que diga todos o solo procesos industriales. Claro está, ¿ya? Se utilizó desde un inicio, ya sabemos, ¿no? Este señor Ishikawa es el que la mayoría de procesos estadísticos los comienza a analizar, los puede ver, registrar, va registrando los comportamientos, ¿no? En planta industrial, con la intención de manejar, identificar y mitigar el error, minimizar el porcentaje de error. Justamente por eso habíamos visto algunos sustentos estadísticos, ¿no? La campana de Gauss, cómo se graficaba, qué más o menos se podía interpretar. Aquí también hoy día vamos a saber interpretar. No nos vamos a ir de clase, chicos, hasta que ustedes conozcan la gráfica de control y mínimamente tengan el criterio mínimo necesario para interpretar una gráfica de control, ¿sí? Eso va a ser lo formidable de la clase del día de hoy, como las demás anteriores. ¿Para qué sirve la gráfica de control? La gráfica de control sirve para identificar posibles inestabilidades y circunstancias anómalas, ¿ya? O sea, fuera de lo normal. Circunstancias, como les había dicho, que desestabilizan mi proceso. Por ejemplo concreto, chicos. En el rubro de transportes, el día de hoy, por ejemplo, ¿no?
es un paro, se ha decretado paro, ¿ya? Entonces, yo como representante y equipo de trabajo de transportes, debería de tener un procedimiento, un proceso para prever este tipo de circunstancias, ¿ya? Yo sé que hay factores externos y hay factores internos. Los factores internos los puedo controlar de una mejor manera, pero mi proceso me va a ayudar a mí a observar los comportamientos que en mi entorno pueden impactar en mi organización, ¿correcto? Entonces, lo que yo debo de hacer como conocedor de mi proceso, ¿ya? Desde mi rol determinado, es poder observar estas posibilidades de que ocurra una inestabilidad en el proceso y poder anotarlas y llevar como una lección aprendida. De tal manera que esa lección aprendida ya no me va a permitir a mí estar no preparado. Me va a ayudar a preparar un escenario. ¿Para qué? Para que mi proceso trate de ser lo más normal posible. Matemáticamente, lo más lineal posible. Si yo observo picos que sobrepasan y alteran mi proceso normal, entonces significa que no estoy controlando mi proceso. Y existe el incremento del riesgo, ¿ya? Y el riesgo puede ser positivo o negativo, pero usualmente algo desconocido en el cual no esté preparado para enfrentar, no esté preparada con una contingencia, ¿no? O sea, contingencia no es nada más y nada menos, chicos, que tener un plan B para poder afrontar ese incidente, de tal manera que yo pueda mitigar ese riesgo, ¿ya? Entonces, segundo punto, ¿para qué más me puede ayudar este gráfico de control? Es la herramienta que me permite detectar variaciones anormales, ya, variaciones, dícese estadísticamente, de los puntos que sobrepasan al mínimo y al máximo, ¿no? Del estándar normal, ¿no? De mi proceso. ¿Para qué? Para tomar acciones correctivas, es decir, tareas, véanlos ustedes como tareas. Es más, unas breves tareas simples, concretas, con metas alcanzables para poder enfrentar y poder retomar el control de mi proceso. ¿Todo con qué visión? Mejorar la calidad, ¿ya? ¿Qué más? Prever posibles fallos de producción. Ya lo habíamos visto. La producción no solamente para temas de planta, sino también la producción, por ejemplo, software, ¿no? Existen fábricas de software, determinadas empresas que se dedican a la elaboración de software, de sistemas informáticos. También aplica para estos casos. Igual van a tener que ser analizados a través de una gráfica, ¿no? Una gráfica de control y me va a poder a mí ayudar a saber si está bien o está mal. Por ejemplo, el servicio de mesa de ayuda, cuando ustedes llaman por teléfono, ¿no? A una determinada entidad. No sé, de pronto ustedes tienen un servicio con un proveedor de telecomunicaciones, no tienen internet. Llaman al área de soporte, el área de soporte les dice, vamos a generarle un ticket, hay un tiempo de respuesta, etcétera. Dentro, detrás del telón, por así decirlo, detrás de cara operativa para el proveedor de telecomunicaciones, tiene que medir cuántos tickets de atención tiene que medir qué incidentes están llamando a los clientes, con qué frecuencia, a qué se debe, es por mantenimientos internos, externos, ¿se dan cuenta? Entonces, no solamente pensemos en que los fallos de producción tienen que ver con planta, tiene que ver con servicios. En este caso, ¿qué ejemplo estamos cogiendo? El ejemplo de una atención telefónica a través de un área de soporte, ¿no? De un servicio de proveedor de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué más? Me va a ayudar a seguir y analizar el rendimiento del proceso, ¿ya?
Identificar las áreas de mejora, tomar decisiones basadas en datos. Exactamente, eso era lo que le decía. No es que este gráfico se va a crear por obra y creación del infinito, chicos, no es así, ¿ya? La toma de decisiones basadas es en base a datos. ¿Y cuáles son esos datos, profesora? Para elaborar estas gráficas de control, estimados estudiantes, alumnos, lo que nosotros necesitamos tener bien en claro, ¿no? Es, yo debo de tener de alguna otra manera, no sé, debo de tener de alguna forma registrado, eso sí es importante, chicos, sea el rubro que sea, telecomunicaciones, sistemas, salud, calidad, transporte, lo que fuera, ¿no? Tengo siempre que manejar un registro de lo que yo habitualmente, ¿no? Realizo, por poner un ejemplo. Es una empresa de seguridad, ¿ya? Es una empresa de seguridad y sin embargo, ¿qué pasa? Debo siempre de estar enterado a través de mi registro o mi bitácora de actividades cuáles son los incidentes o eventos por cada horario, ¿no? De servicio de vigilancia. Es lo mínimo necesario. De tal manera que yo pueda saber qué es lo que usualmente ocurre, cómo se presentó el servicio de ronda, cómo se presentó el servicio de vigilancia, qué factores se dieron, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a ese registro, yo voy a tener una data histórica, de tal manera que yo habitualmente voy a conocer a través de ello cuáles son las actividades que mueven e impactan en mi proceso. ¿Para qué? Para mejorar mi servicio, para observar que el cliente esté satisfecho con el servicio, para que yo como líder de mi equipo pueda saber dónde debo de reforzar a mi servicio, ¿no? Para este ejemplo, por ejemplo, el servicio de vigilancia, ¿no? ¿Cuáles son las horas pico y punto en la cual se dan mayor tránsito, ¿no? De mi servicio, donde yo requiero mejorar, por qué motivo no se está mejorando? Todo ese análisis se realiza a través de una data y esa data me ayuda a mí a tomar decisiones, ¿ya? Listo. ¿Cómo se construye este diagrama de control? Se representa gráficos de rendimiento de procesos recopilados a lo largo del tiempo en un gráfico, ¿ya? Ya lo vamos a ver. Se comparan los datos con límites de control. Ah, importante. Otro término más a observar en nuestro vocabulario por el día de hoy. Límites de control, diagrama de control, límites de control. Ok. ¿Qué es un límite, chicos? Un límite es un valor parametrizable en el cual yo voy a colocar ese determinado valor, ¿no? Que me indique si es un mínimo o es un máximo, si está bien o no está bien. Estos valores, ¿quién lo pone? El dueño del proceso. Por ejemplo, para un equipo de ventas, ¿no? ¿Qué es bueno y qué es malo para un vendedor? Obviamente son las cifras, la meta de venta, ¿correcto? El objetivo, como llaman otros. Mi objetivo de venta. Entonces, para mí, 10 o 15 o 100 o 500 no significa nada si es que el dueño de este proceso de ventas no colocó el valor adecuado. Por ejemplo, ¿y esto quién lo va a regir? El dueño del proceso. Por ejemplo, el mismo encargado de venta se va a dar cuenta, no, mi tope para este mes es de 50 ventas, el máximo, por así poner un ejemplo a mano alzada, y mi mínimo son 10 ventas. Ahí, ¿qué es lo que tengo, chicos? Tengo una brecha, ¿correcto? El 50 es mi valor máximo y el 10 es mi valor mínimo. ¿De qué indicadores? Porcentaje o cantidad o número de ventas, ¿ya? No sé, me pongo a pensar ventas de pasajes con destinos al interior del país, ¿no? Para los counter, por ejemplo, en los aeropuertos, etcétera, etcétera. Entonces, mi límite de control es un elemento, sí,
Es correcto, es un elemento para mi gráfico de control. Límite mínimo y máximo. ¿Quién lo pone? El dueño del proceso. Muy bien, estamos bien con el entendimiento. Lo voy dejando ahí. Vamos con la siguiente idea. Se analiza si la mayoría de los puntos están dentro de los límites. Correcto. ¿Qué pasa si está dentro del límite, dentro del 10 y dentro del 50? Estoy bien, ¿correcto? Lo ideal sería tener mi 50 porque es el tope máximo, ¿correcto? Exacto. Entonces, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo 7 ventas? No tengo ni el mínimo de que era 10, que me asigné 10. Algo está pasando, ¿correcto? Ese puntito que está fuera de los límites, ese es el que yo tengo que analizar. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué está pasando? Tampoco no me voy a frustrar, ¿correcto? La idea es poder tener mínimo primero el conocimiento de por qué se está originando. Ya con eso tengo bastante, pero no lo es todo. ¿Cuál es lo todo? El todo es que yo pueda hacer que ya habíamos dicho en el slide anterior, mi plan de acciones. O sea, mi pequeña lista con 3 o 4 actividades o 7 o las que sean necesarias para poder controlar y salvaguardar o solucionar ese incidente. ¿Ok? No hay problema, estimados estudiantes, alumnos, si es que yo todavía no sé la causa raíz, ¿ya? No importa si todavía no he hecho a profundidad mi Chicago, mi espina de pescado, que ya lo vimos la clase pasada, no importa. Tomo nota, pero sí, en algún momento voy a tener que hacer mi Chicago detallado. Ya sabemos cómo, lo vimos en la clase pasada. Pero entre tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el presente tengo que mitigar ese problemita, ese incidente. ¿A través de qué? De un plan de contingencia, de un plan de acción rápido y ligero. Pero no puedo estar apagando incendios rápidamente así y sin analizar. En algún momento voy a tener lo que hacer, que no escape a que sea muy prolongado, que no sea de mediano a largo plazo, tiene que ser a corto plazo. Esta es la diferencia, chicos, estimados estudiantes, ¿ya? Esa es la diferencia de trascender en la organización, de trascender en el negocio, de trascender en la organización. Cuando tú te detienes, yo sé que no hay tiempo, ¿no? Hay un horario de trabajo, pero en algún momento me tengo que dar un tiempito para poder realizar el análisis de causa raíz. Eso es lo que diferencia y te va a llevar al, como objeto diferenciador. De lo contrario, lamentablemente, con los recursos limitados que se tiene, solo vas a estar apagando incendios y no vas a proyectarte a mejorar, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay una línea muy delgada entre esos dos escenarios, entre quedarte en la zona de confort y la otra es darte un tiempo extra, ¿no? Ahí viene el término de optimizar los tiempos en equipo, claro está, ¿no? Acompañado de las habilidades blandas que también explicamos en la clase pasada, ¿no? La mejor manera, digerible, que tampoco desgaste a tu equipo de trabajo, pero sí digerible y concisa para poder detenerse unos minutos y saber y ver qué es lo que se puede mejorar y por qué está ocurriendo esto. Siempre cuestionarse, chicos, ¿ya? Bien. Si hay puntos fuera de los límites, se busca la causa de su mal funcionamiento. ¿Quién lo elabora? El equipo de calidad o de gestión de proyectos con la participación de las partes interesadas pertinentes. Pregunta del millón. Como yo no soy del equipo de proyectos, yo no soy del equipo de calidad, conmigo no es el tema. ¿Yo puedo zafarme de esta responsabilidad? Por supuesto y claro que no. ¿Por qué, chicos? Porque lo mínimo necesario va a impactarme a mí y mis tareas. Cuando yo hablo de mi primera persona, ¿no? O en este caso, hablo, en este caso, yo me pongo el sombrerito, ¿no? La responsabilidad, el rol necesario de poder también ayudar a identificar. Porque si hay una mejoría,
también va a ser la mejoría para mí, ¿correcto? Entonces, si las cosas no funcionan bien, dudo mucho que a mí no me afecte, por no decir que es cero la probabilidad de que no me afecte. Siempre me va a afectar, ¿ya? Tengámoslo bien en cuenta. Pero ¿por qué dice acá el equipo de calidad? Porque en este caso y en este escenario, chicos, al ser una dinámica de diagrama de perfil o de corte estadístico, yo necesito procesar esa información a través de modelos estadísticos. Ya vamos a ver qué tipo de modelos estadísticos, ¿ya? Por eso se dice que la elabora el área del equipo de calidad, ¿ya? Pero para eso el equipo de calidad lo que hace es solicitar a cada área, ¿no? Por favor, estimado área de contabilidad, no sé si por favor me pueden indicar, me pueden pasar sus indicadores, cómo han cumplido este mes, ¿no? Ese es el motivo. ¿Cuántos estados financieros han elaborado? ¿Cómo se ha dado el caso? Estimados señores de planta, ¿cuáles son sus indicadores? Me van pasando por favor su informe. Y ellos, ¿no? Proyectos y calidad son los que regulan y son los responsables de que esa data esté trabajada, se procese. Ojo, esta es una información a procesar, no es que viene sin elaborarse, se procesa. Hay herramientas automáticas que lo hacen. Pero la herramienta no les va a ayudar a interpretar, chicos. Y por eso estamos reunidos hoy día en esta clase, para poder interpretar, tener un conocimiento del criterio que se tiene para ello. ¿Ya? Bien. ¿Qué tipos de gráficos de control existen? Existen varias herramientas, pero esta es una de las más ranqueadas para esta herramienta. O sea, ¿de dónde va a salir esos picos que van hacia arriba, hacia abajo? Electrocardiograma, ¿de qué valores? ¿No? En este caso, nada más y nada menos, puede ser de gráfica de suma acumulada, el famoso QSUM, ¿no? De una media móvil ponderada exponencialmente también, ¿no? Y la gráfica R, ¿no? Que esa sí es la más conocida por lo general, ¿no? Eh, y ello. Entonces, la gráfica acumulada QSUM es una herramienta gráfica que traza la suma acumulada en diferencias entre cada punto de datos, ¿no? Y un valor de referencia. Esto se utiliza para análisis de tendencias, ¿ya? Se utiliza para análisis de tendencias. Lo he colocado para que tengan un conocimiento, no ignoren esta realidad. Existe estas herramientas para elaborar un diagrama, ¿no? XR para que sobre todo tengan una vista de todo el bosque en lo que respecta a un diagrama de control, ¿ya? Eh, Media móvil ponderada exponencialmente es una estadística promedio de datos, ¿no? Que da el peso, es decir, hay un cálculo que se realiza internamente, ¿no? De manera estadística para que a través de una simulación se vaya reduciendo el peso, ¿no? Que tiene los demás factores o los demás datos. Es una parte de cálculo estadístico, ¿ya? A través de modelos. La gráfica R representa los rangos o subgrupos, ¿no? Si el tamaño de los subgrupos es constante, ¿no? Entonces la línea central de la gráfica R es el promedio de los rangos de los subgrupos. No se preocupen, esto sí lo vamos a ver directamente en el ejemplo, ¿ya? Pero vayan captando, por favor, el concepto de gráfica R y la línea central de la gráfica R, ¿ya? No se preocupen, lo vamos a volver a retomar cuando vayamos a ver en la gráfica. Diagramas de control. Los gráficos para controlar los procesos, ¿ya? Tiene que ver básicamente bueno, en una sola palabra es para controlar el desarrollo de los procesos de producción e identificar las posibles inestabilidades y circunstancias anómalas, ¿no? En resumen, se pretende que ese tipo de análisis, ¿no? Para controlar los procesos, se aseguren que funcionen correctamente. Eso también es cierto, chicos. Recordemos que no existe una herramienta con 100%
100% en este caso, de cumplimiento, de cero errores. No funciona así. La realidad no es así. La realidad no es tan exacta con respecto a los puntos de variabilidad o no es tan exacta. ¿Por qué? Porque no es tan exacta. ¿Por qué no es el 100%, profesora? ¿Por qué me dice eso? Claro, alumno, lo que tenemos que tener en cuenta es de que por más que tú realices el proceso adecuado, ¿no? A través de simulaciones, modelos matemáticos, siempre van a haber factores externos de los cuales no vamos a poder controlar, ¿ya? Por ejemplo, nuevamente la bolsa de valores. Aparentemente, en el mismo periodo del mes, en el mismo día del mes, en años anteriores, ¿qué te dijo la data histórica? Te dijo que apuntes a comprar las acciones de naranjas, por ejemplo, ¿no? Pero de pronto viene un fenómeno meteorológico y lamentablemente, o peor todavía, una plaga, ¿ya? Una plaga, no sé, de arañas rojas, de insectos, lo que fuera, que contamina toda la parte de las naranjas que yo, porque en este caso en las acciones se venden las esencias de las naranjas o de distintas frutas. Entonces, ¿qué pasa con eso, estimados alumnos? No existe por eso el 100%, porque van a haber factores que van a hacer que varíe, ¿no?, el comportamiento del proceso como tal, ¿ya? En el momento en el que uno o varios puntos aparecen fuera de los límites establecidos, de sus picos que les había mencionado, uno arriba y otro abajo, ¿no?, o no representan la distribución estadística gaussiana. Ya sabemos de dónde viene ese término gaussiana, viene de la campana de Gauss, ¿no? El estudioso Gauss, ¿no?, que propuso esta técnica para medir, ¿no?, cuál es la posibilidad y la probabilidad del margen de error. Por eso se llama gaussiano. Se considera que el proceso está descontrolado o comienza con la búsqueda de la causa de su mal funcionamiento. Por supuesto, alumnos, no es lo mismo que te midas a través de, ¿no?, de electrocardiograma, ¿no? Cuando tú estás en un escenario o estás en un lugar con calma, a que realices actividad física, hagas trabajo en esfuerzo, etcétera, etcétera. Obviamente van a haber muchos factores: cansancio, temperatura, indicadores mínimos, ¿no?, colesterol, triglicéridos, etcétera, para el tema de salud, que te digan específicamente a qué se debe ese pico por el cual tu organismo, en este caso en el proceso de salud, de tu corazón y de todo tu sistema circulatorio, se ha visto impactado. ¿Ya? Eso por poner un ejemplo. Ok, continuemos. Les presento el gráfico de control. Ese es el gráfico de control. ¿Ya? Yo estoy seguro que muchos lo han visto, ¿ya? De alguna manera, ¿no? Este gráfico de control es muy parecido a un electrocardiograma, como les había dicho. Vamos a ingresar a un simulador también, esperemos que nos alcancen los minutos. Y lo que nos dice, primeramente, los elementos es, como les había mencionado, nunca alejemos la matemática de nuestros conceptos básicos y progresivos. En el eje X, simula la recta numérica, ¿no? En el eje X encontramos el número de muestra, ¿ya? Número de muestra es nuestra primera variable. Luego tenemos otra variable, ¿no?, que tiene que ver con el diámetro, ¿ya?, que se encuentra en nuestro eje Y. Bien, ¿ya? Todo es visto desde el punto de una recta numérica. Veámoslo así. Ahora, a esto yo me refería con la data histórica, chicos. A esto yo me refería con que se procesa, se recopilan los datos, se procesa, se ingresa, y esos son los que yo voy a graficar a través de los puntitos. Si yo uno los puntitos, tendré la gráfica, ¿no?, de control. Esta es mi gráfica de control. Muy bien. ¿Qué significa? Que yo tuve un número de muestra de un producto X, no sé, se me ocurre, ¿no? Al decir diámetro,
Al parecer son piezas, ¿ya? No sé, piezas de, pongamos, de algunas tapas, ¿no? Por ejemplo, tapas para... Ustedes han visto que en las pistas, por ejemplo, cuando hay un tendido de cableado, de luz o de agua o lo que fuera, ¿no? De cables también de internet incluso, ¿no? Hay unas tapas en las pistas, en el suelo, ya. Supongamos que sean esas tapas, tienen un diámetro determinado y la fabricación de esas tapas quiere que sea que esté controlado ese proceso. Pero, oh, sorpresa, observamos que hay una gráfica bastante inestable. No es lineal, ¿correcto? Lo ideal fuera que sea lineal, pero como les vuelvo a repetir, hay muchos factores que pueden ver de que no sea lineal, ¿ya? Estos puntos que sobresalen a la línea son los que yo me tengo que detener a observar. Pero no es cualquier punto, estimados alumnos, ¿ya? O chicos, estudiantes, sino lo que yo tengo que observar es lo que sale fuera de control. ¿Y cuál sale fuera de control? No se preocupen. Ahora vamos, ya hemos explicado los elementos, nuestros ejes, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? A ver, voy a salir de modo presentación para ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Me levantan la manito con este icono, por favor, si hubiera alguna pregunta. ¿Ya? Ya, no hay consultas, muy bien. Entonces, sigamos atentos, regresamos a nuestra vista. Ya. Entonces, yo tengo mi gráfica, mi línea, pero tengo que identificar, hay un elemento que les dije que lo tengan en cuenta, los límites, ¿recuerdan? El mínimo y el máximo, ¿ok? El mínimo y el máximo son estas líneas que observan acá, horizontales, ¿ya, alumnitos? ¿Ya? Ese es el tope mínimo y ese es el tope máximo. ¿Qué era lo que habíamos dicho en algún momento para el caso de las ventas? ¿El máximo cuál era? Mis ventas de 50 productos, 50 pasajes, ok. Esas líneas se encontrarían aproximadamente por acá. En este caso, para la gráfica, el máximo, el límite máximo, me dice que está entre 74.3 de diámetro, porque estas son medidas de diámetros. ¿De qué? De las tapas, no se olviden, ¿ah? Y acá tengo el número de mi muestra, ¿ya? El número de la muestra. Entonces, el diámetro del promedio en el límite máximo, lo que puede tener como máximo una tapa, está entre 74.3 y 74.4, ¿ya? Por ahí más o menos está oscilando. ¿Qué pasa si sobrepasa eso? Significa que cosa hay un punto de variabilidad. ¿Ya, chicos? Nos llevamos eso como, como término. Un punto de variabilidad. Lo que está por encima y lo que está por debajo de mi control, de mis límites de control. ¿Cuáles son mis límites de control? Superior, límite inferior. Esos son mis límites de control. Y hay otra línea más acá al centro, chicos, ¿ya? ¿Qué es esa línea? Se llama el promedio, ¿correcto? El promedio, ¿cuánto debe de tener de diámetro mis tapitas? ¿Cuánto debe de tener mi promedio? Me lo escriben en el chat, ¿ya, chicos? Me lo escriben en el chat. ¿Cuánto es el diámetro? Acá, miren, miren, este es mi eje de... ¿Cuánto es el diámetro de promedio que debe tener mis tapitas? ¿Cuánto es el promedio? La recta me está diciendo. ¿Cuánto? A ver, veamos. Veamos. No es complicado, chicos. Ustedes pueden, yo sé. Muy bien, Carlos, lo máximo. Ana, excelente. Hilda, Alisher, Larson, ¿ya? ¿Todo bien con ello? Ya. Es 74. ¿Por qué, profesora, 74? Estimado alumnito, lo que tenemos, alumnita, tenemos que hacer siempre ver nuestros elementos. Nos olvidamos el color de las líneas, nos dejamos de distraer, ¿ya? Y nos concentramos en lo importante de mi gráfico de control. Mi límite superior, mi límite inferior, mi punto máximo, mi punto mínimo. Y al centro, que es mi promedio, ¿ya? Mi promedio R.
así lo conocen textos, ¿ya? Y promedio R. Entonces, algunos también le llaman como diagrama XR, se me estaba olvidando. Para los que quieren buscar y ahondar el temita, ¿no? En bibliografías o también en otros textos en internet, lo van a ver, ¿no? Como diagrama XR. También es lo mismo. Es como si yo dijera, ¿no? Es otro nombre más, pero es la misma cosa. Es el mismo gráfico, ¿ya? Entonces, dos cosas importantes. Mis límites, mi diagrama, mi línea promedio, ¿ya? Mi línea R. Mi línea, esta es mi línea de control, ¿ok? A través de ello yo puedo observar, ¿ya? Yo puedo observar, ¿ya? Yo puedo observar, ¿qué puedo observar? Lo que está fuera de mis límites es lo que a mí me tiene que preocupar y me preocupa. Acá hay una línea que está por encima de mi punto máximo. Esa es la que me preocupa. Si hubiera una línea por debajo, también me debe de preocupar, estimados estudiantes, ¿ya? Ahí es donde que yo tengo que echarle mayor esfuerzo para analizar por qué está ocurriendo eso. Para eso yo tengo que utilizar mi Pareto, ¿no? Mi Chicago de pronto, mi histograma con respecto a las frecuencias, ¿no? Yo ya lo he hecho andar de manera resumida y de manera detallada también, ¿no? En el análisis de esos puntos. Acá, ¿qué pudo haber pasado? Wow, acá habla de que está en un 74.045, puede ser, 47, incluso porque se está aproximando a 0.5. Algo tuvo que pasar, no sé, algún error de fábrica, algún error de planta, algún error técnico, algún error manual, ¿no? Se desestabilizó por algún motivo. Problemas con la materia que estoy utilizando, la materia prima que estoy utilizando, problema de campaña quizá, uy, el proveedor no vino a su hora, no puede fabricar de esa manera, rápidamente mandé a la máquina en planta, se disparó por eso ese día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? Punto fuera del límite de control. ¿Cómo se llaman los puntos fuera del límite de control? Lo dije en algún momento. Se llama variabilidad. Puedo tener varias, valga la redundancia, varias variabilidades, ¿sí? Que me indica que no está mi proceso controlado en esos puntos, ¿ya? Pero no me frustro. Veo la manera, por eso, de poder contrarrestar rápidamente para que no pare el negocio, pero eso sí, me llevo el compromiso de analizar a través de mi herramienta Ichikawa, lo que fuera, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo eso? Me reúno con mi equipo, ¿ya? Y vemos la manera, no nos paramos hasta que sepamos qué está ocurriendo, ¿ya? Entonces, les presento, no es nada más y nada menos que el diagrama de control. ¿Es complicado? No es complicado, siempre y cuando no nos olvidemos de los criterios, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué más puedo interpretar de este diagrama de control? Puedo interpretar que mi número de muestra 16, ya, mi número de muestra 16, tuvo un diámetro de 74.47 por ahí, que está fuera de mi control, ¿ok? ¿Qué más interpreto, chicos? ¿Qué más observo? Y de ahí no se volvió a tomar una medida más. Ok, ¿qué más? ¿Qué más puedo interpretar? Eso es con respecto a mi límite superior. Vayamos a mi límite inferior. ¿Cuál es el punto mínimo que he presentado? Son dos puntitos mínimos debajo. Todo lo que está debajo de la línea promedio significa que son los puntos mínimos. ¿Qué puedo interpretar? Hay uno, dos y tres puntitos. ¿Ya, chicos? De estos tres puntos yo puedo analizar
observar y concluir de que mi muestra número 2 tuvo un diámetro de 73 no, está entre 73, 99, 74, podríamos decir que estuvo 73.993, 99.4, y eso pudo haber sido, ¿no? Si está bajando el promedio, tengo que echarme a analizar con mi equipo de trabajo y pensar, ¿qué ocurrió con mis recursos? Porque significa que esto fueron unas tapas con diámetro mucho menor. Y eso pudo haber sido por muchos factores. Se reajustó el material porque se reajustó. No creo que sea un problema de fábrica. Y si no, vamos a ver los elementos principales. ¿Qué me arrojó? Un mal mantenimiento, la máquina paró en ese momento. ¿A qué se debió? No, es que hubo un mantenimiento de luz eléctrica. Se apagaron las máquinas. Ah, interesante. ¿Y por qué no nos dimos cuenta entonces de ese mantenimiento? No, es que nos olvidamos. ¿Y por qué nos olvidamos? Porque no registramos o no tuvimos el control con ver cuántos contratos o cuántos mantenimientos de operativas de las máquinas ya se vencían o ya se nos venían encima. Y eso no puede volver a pasar. ¿Se dan cuenta? Ok. ¿Qué más puedo observar? Que mi número de muestra 3 probablemente, ¿no? 3 es el pico más bajo que he tenido. ¿Está controlado? Sí está controlado, aparentemente sí está controlado, pero no está dentro de mi promedio. Ojo, el hecho de que no esté dentro de mi promedio también implica un posible problema, chicos, ¿ya? No significa que solamente los que están por encima o por debajo. Lo real, ¿no? Lo recomendado es que no oscile o no haya mucha diferencia, ¿no? Con respecto a mi línea promedio. ¿Qué significa, profesora? Que mis puntitos tendrían que ser lo más cerca a la línea promedio. Es correcto, Dominito, Dominito. Es correcto. Tendría que estar así como en esta ocasión, si observan aquí, si observan acá. Más o menos ahí está cerca, ¿sí observan? Está casi cerca de mi línea R de control. Entonces está cerca, está bien, está funcionando bien. Acá, uy, hubo también algo que disparó. Acá por debajo, aquí, y así sucesivamente. Pero si yo observo que sale de mi zona de límites de control, están por acá, como en este caso, o aquí, ahí ya tengo que preocuparme más del 50%, ¿ya? Entonces ahí tengo que ya investigar de lleno, no puede volver a pasar. ¿Correcto, alumnos? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? A ver, voy a seguir esta presentación, este modo de presentación, para ver si hay alguna manito levantada. Le escriben por el chat si es que también no pueden levantar la manito porque a veces los botones se pegan, yo les entiendo y he pasado por eso también. Entonces, aquí, a través de chatear con todos, hay una opción donde que pueden escribir. A ver, ¿qué nos dijo Carlos Rojas? Nos dice, las variaciones ahí son pocas, ahí dentro de un régimen de calidad sería aceptable y dentro de un régimen de calidad sería aceptable. Ya, eso justamente es lo que acabo de responder, ¿no? Porque todavía no veía tu respuesta, tu pregunta, estimado Carlos. Sí, es un margen tolerable, pero no significa que va a pasar desapercibido, porque de alguna otra manera lo que me está diciendo es de que al no considerarse dentro del promedio, habrían factores, ¿no? Eh, Quizás pueden haber tareas repetitivas. ¿Qué es lo que a mí me ayuda a saber que está fuera de la línea de promedio, estimado Carlos? ¿Ya? Para todos, chicos. ¿Qué es lo que me ayuda a decir? Podría decir, podría interpretar, ¿no? Salvo que yo entre a hacer un Zoom. Ya cuando ya me eche a tomar el mayor tiempo en analizar, porque eso también es un esfuerzo, chicos, ¿ya? Pero vale la pena. Eso es lo que diferencia una organización de la otra, ¿ya? Este, significaría, ¿no? Tentativamente, de que hay actividades repetitivas. Eso es uno.
Segundo, puede haber la probabilidad de que el instrumento de medición, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de las herramientas de diámetro, no esté bien calibrada. Eso también puede haber. Eh, Tercero, puede haber personal, ¿no? Ausente, o las tareas que se están automatizando no son las adecuadas y hay que graduar correctamente para ver de qué manera podemos mejorar en ese sentido. O cuarto, ¿no? Lo más importante, puede ser también un problema de recursos óptimos que se están utilizando, ¿ya? Entonces, esto es, por ejemplo, para la producción de una tapa que estamos asumiendo. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, es una tarea de diagnóstico, ¿no? Yo tengo un personal, ¿no? Que se encarga de consultorías, ¿no? Y están elaborando diagnóstico y, sin embargo, se dan cuenta de que el entregable final, ¿no? No es la recomendación que está dando esta empresa consultora, no se ajusta a la realidad. Entonces yo tendría que tener en cuenta y abrir un poco más los ojos y detenerme a ver, entonces, si no estoy como consultora acercándome al mínimo necesario de un buen diagnóstico, habría que ver cómo lo estoy midiendo, de qué forma, de repente mi staff necesita ser capacitado con mayor detenimiento, de pronto podría yo también establecer una curva de aprendizaje, de repente no, justamente esta parte fue afrontada por chicos, ¿no? O mi equipo que recién se estaba adaptando a la organización. Entonces ahí yo no puedo abandonar al personal que está en la curva de aprendizaje. Siempre tiene que haber un acompañamiento de un senior, ¿no? Y si no, de repente, no sé, están relevando la información el consultor no de la manera adecuada, ¿no? Por eso no está elaborando una buena recomendación, un buen diagnóstico. Se dan cuenta. Entonces, ahí tú ya llevas a la profundidad a través de las otras herramientas que hemos visto para identificar el problema. Si es un problema de las 6 M's, como hemos visto, ¿no? O en todo caso, de repente poder investigar un poco más la prioridad de los problemas que estamos atendiendo en ese momento. Y para eso, ¿qué utilizo? Para ver la prioridad, ¿qué herramienta? Era la herramienta, ¿no? De Pareto, el 80-20, no se olviden, ¿ya? Perfecto. Entonces, esto es todo, imagínense, todo lo que yo puedo interpretar en un gráfico de control. ¿Me ayuda visiblemente? Por supuesto que sí. ¿Necesito sentarme con las personas? No, porque en la gráfica ya me está arrojando. ¿Pero por qué me está arrojando esta imagen? Porque yo ingresé datos que corresponden. Tienen que ser datos reales. Yo no puedo ir maquillando datos, ¿correcto? Si no, simplemente mi diagnóstico se va al tacho. No sería lo real posible, no sería lo óptimo. Y hay que tener el principio de integridad, chicos, ser honestos a toda costa, ¿ya? Bien, a ver, ¿cómo interpretar una gráfica de control? En la gráfica se muestran datos del desempeño de un proceso. Estos datos pueden ser continuos. En el caso de ser datos continuos, se suele incluir una línea horizontal con un valor medio de referencia y dos líneas más con los límites de control estadístico superior e inferior, que es lo que acabamos de ver en la gráfica. Por eso quería explicarles detalladamente la gráfica y aquí está el refuerzo de lo que estábamos mencionando, ¿ya? Toda esta información la van a tener a su disposición. Lo importante era poderles explicar y ustedes de buenas a primeras han entendido, incluso han podido resolver la pregunta que les hice de manera correcta. Los límites de control se sitúan de forma que un porcentaje fijado de los puntos estén dentro de ellos. Estos límites suelen calcularse para incluir o bien el 75% o el 95% de los datos. No parpadeen, chicos, un ratito, ¿sí? Esto es importante, este segundo criterio. El criterio principal ya lo entendieron. Lo entendieron muy bien. Ahora nos vamos al criterio final que tenemos que tener en cuenta, el famoso 75 y 95% de los datos, ¿no? Para poder analizar la gráfica de control. Dejemos de parpadear un poquito, porque esto sí es muy importante. Con esto ya terminan de manejar absolutamente toda la gráfica de hoy día, ¿ya? ¿A qué nos referimos con eso? No parpadeen ligeramente un poquito, un ratito.
El 75% de los datos, ¿a qué se refiere eso? Se refiere que en este caso un proceso para que funcione, ojo, para que funcione correctamente, debe demostrar un 75% de los valores dentro de los límites superior e inferior. Nos vamos a nuestra gráfica. ¿Qué quiere decir esto? En buen cristiano, chicos, que el 75%, es decir, aproximadamente, ¿no? El 75% del total, más de la mitad de los puntitos de mi gráfica, ¿ya? Tienen que estar dentro de mi límite, no sobrepasar el máximo ni el mínimo. ¿Cumple con este ejemplo? ¿Qué dicen, chicos? Está cumpliendo el 95% y el 75% de mis datitos, de mis puntitos. Es decir, a ver, contemos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ya? 16 puntitos. De los 16 es mi 100%. ¿Cuál sería mi 50%? Sería 8, ¿correcto? Ya. Mínimamente, ya, el 50% es 8. El 75% aproximado sería entre de 10 a 13. Deben de estar dentro de mi límite. ¿Se encuentra así? Correcto, porque solamente uno, observemos, solamente uno está saliendo fuera de mi control de límite, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que está cumpliendo el 75%, sí está cumpliendo. Por lo tanto, ¿qué significa? Que mi proceso es el correcto. Todavía está controlado, ¿ya? ¿Estamos bien? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, más de la mitad de los puntitos están yéndose para arriba, fuera del límite superior, o para abajo, fuera del límite inferior? Significa que mi proceso está mal, necesita ayuda. SOS está totalmente descontrolado, ¿ya? Ese es el término. ¿Perfecto? ¿Se entendió? ¿Preguntitas? ¿Consultas? ¿Ya? ¿Estamos bien? El 75 son 12. Sí, claro, por supuesto. Ya, entonces, no hay más duda. Muy bien, estamos por acá. A ver, ¿qué quiere decir esto? Significa, por eso decía, entre 10 y 12 todavía es tolerable. ¿Qué pasa si raspa o está por debajo del 10? Significa que automáticamente está en un 65 por debajo, por lo tanto, ya está descontrolado mi proceso. ¿Ya? ¿Se entendió? Bien. Ahora, dejen de parpadear o parpadeen rapidito y dejamos de parpadear nuevamente en este punto. Y con esto ya acabamos. Si ya entienden ese criterio, lo entendieron todo, chicos. En serio que sí. Límites que incluyen el 95% de los datos. En este caso, solo el 2.5% de los valores deben dar por encima o por debajo de los límites. Al ser tan restrictivo, en esta situación, si un dato sale fuera, ya sabemos de dónde, de nuestros límites de control, significaría que ha habido una circunstancia inusual en el proceso. Efectivamente, y es así. Lo hemos visto verídicamente a través de nuestra gráfica. Solamente uno. ¿Qué hubiese pasado si hubiera habido otro, 2 o 3 puntos más fuera, ya sea por arriba o por abajo, fuera de nuestra zona de límite de control? Está descontrolado. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Me parece excelente. Entonces, continuamos con la parte. Ya lo entendieron prácticamente, chicos, todo el criterio lo han entendido. Felicitaciones. ¿Ya? Felicitaciones. Ustedes de aquí en adelante están preparados para poder leer cualquier diagrama de control. Siempre cuáles son los elementos, mis abscisas, el eje X, el eje Y, ¿ya? Coordenadas y abscisas, por favor, atentos con ello. Mi límite inferior, superior, mi línea promedio y nada más. Lo único que yo necesito saber. El resto es interpretación en base a mis ejes, ¿ya? Mi eje X y mi eje Y.
Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué nos dice? Cuando un proceso está funcionando mal. Un proceso está fuera de control cuando hay un punto fuera de los límites 95, que ya lo vimos. Cuando hay 3 puntos seguidos fuera de los límites de 75, también lo vimos. Cuando se aprecian tendencias crecientes o decrecientes en más de 4 puntos seguidos, también lo explicamos. No se asusten cuando utilizan la palabra tendencias crecientes o decrecientes. Significa tendencias, nos vamos al gráfico, tendencias, su mismo nombre le dice, que tienen a subir o tienen a bajar. Eso significa tendencias. Proyecciones que crecen o decrecen. Nada más, chicos, ¿ya? A eso se refiere. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigamos, sigamos, sigamos. Cuanto más de 6 puntos seguidos se encuentran en la mitad superior o inferior del gráfico, ¿no? Habría que recalibrarlo. Hablamos también de eso. El instrumento de calibración. ¿A qué se refirió, profesora? Simple, estimado alumno. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya, yo quiero saber cuánto es la temperatura de una persona si está volando en fiebre o está dentro de lo normal y utilizo un termómetro con fallas? Vuelvo a repetir, ¿qué pasa si yo tengo una ligera sospecha por un determinado caso? Quiero saber la temperatura de una persona. Le pongo un termómetro y ese termómetro está fallando. Significa que mi instrumento de calibración, ¿cuál es mi instrumento de calibración? El termómetro. ¿Qué significa un problema de calibración? Que ese instrumento está fallando. Simple como eso, chicos. ¿Ya? A eso se refiere. Mi instrumento de calibración, mi sistema por el cual, o mi herramienta por el cual estoy midiendo, está fallando. ¿Ya? A eso se refiere. Y hay que recalibrar. Ojo, no todas las herramientas se pueden recalibrar, solo algunas. Importante. Hay algunas que tienen, si fallan, ya fue la herramienta. Lo mejor es conseguir otra nueva herramienta. ¿Ya? Vuelvo a repetir, o en todo caso está descentrado. Esto se utiliza más que todo para unidades de masa, ¿no? Balanzas, electrónicas, digitales, las antiguas, las que conocemos o lo que fuera. Cuando se utiliza peso, masa, más que todo en esas magnitudes, se habla de descentrado. Pero cuando hablamos de calibrar, por eso a eso me refería, hay herramientas que no siempre se pueden recalibrar. O está bien, ¿no? Su calibración es la correcta y tiene un tiempo de vida, un tiempo de uso que ya no permite recalibrar. Eso también hay que ver, ¿ya? Listo. Cuando se aprecia qué valores siguen un patrón, no siendo estos valores aleatorios. En estos casos deberían analizarse las causas de la incidencia para ver si ha sido un caso aislado, correcto, lo que les explicaba, o bien si ha habido algún problema detrás. En este segundo caso habrá que tomar medidas. ¿A través de qué? De nuestras herramientas de causa raíz, ¿ya? De análisis del problema. Ya, a lo que les iba a mencionar era de repente es un caso aislado. Eso también hay que, y eso lo van a ver con la experiencia, chicos. No se preocupen, no se frustren, ¿ya? No se frustren. Esto paulatinamente lo van a ir viendo conforme ustedes tengan la tendencia a analizar ese tipo de gráficas, poco a poco van a ver los patrones, ¿no? Los patrones, hay herramientas, como les había dicho, estadísticamente y también matemáticamente. Ninguna herramienta, ninguna forma de medición es al 100%, tengámoslo siempre presente. Ahora, este punto hay que saber analizarlo y también interpretarlo, ¿ya? Hay que ser muy delicados, ¿ya? Porque dependiendo de este análisis, yo voy a saber y voy a tomar una decisión en mi organización. No es posible que a ojo de buen cubero, como mencionan algunos, algo me dice que es... No, 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 chicos, ¿ya? Hay que tener un poquito de detenimiento al analizar. ¿Por qué? Porque una decisión para erradicar un problema, dependiendo, por eso es que nosotros realizamos un análisis profundo, no se olviden, utilizamos Chicago y otras herramientas más que existen, ¿ya? Eh, Ver si de verdad esto es algo frecuente o fue algo paulatino, ¿no? O fue algo progresivo,
¿no? O fue algo que, bueno, se dio en algún determinado momento. ¿Qué necesitamos saber o qué nos va a decir si esto realmente fue algo paulatino? Que sigamos registrando las muestras, sigamos analizando, por ejemplo, yo me di con mi número de muestra 16, no me voy a quedar acá, voy a seguir analizando más muestras, ¿ya? Que estará pues 20, 24, 28, 100, 115. Mientras yo analice más muestras, voy a ver la tendencia, cómo se comporta, si fue algo eventual o si fue algo progresivo que ya está marcando y que yo urgentemente necesito analizar y profundizar. ¿Se entiende? Eso es lo que me va a decir si mi punto de variabilidad es, se debe a algo que yo tengo que, ¿cómo lo veo? Qué me detiene? No me detiene nada. Lo que sí tengo que asegurarme es en analizar más muestras, más datos, registrar más datos. Por eso les decía, siempre contemos con un histórico de 3 años atrás y si no, sigamos midiendo en el futuro, ¿correcto? Solo la data es la que te va a ayudar a ti a sustentar. Bien, perfecto. Entonces, sigamos. ¿Cómo realizar una gráfica de control? Importante, con los siguientes pasos. Elegir una característica de estudio. Tomar datos, yo les había dicho, tomar datos históricos. Introducir los datos en una hoja de cálculo o puede ser en programas como Minitab, para los que conocen, SPS también ayuda. MATLAB, hay algunos también que trabajan, tienen una parte, una fuente estadística, no solamente matemática. Hay muchas herramientas, chicos, ¿ya? 4, representar los datos en la gráfica y estudiar si el funcionamiento es lo correcto. 5, volver a realizar el estudio cada cierto tiempo para comprobar que el funcionamiento sigue siendo el correcto. Totalmente de acuerdo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Vamos a ver, manitos levantadas o preguntas. Manitos levantadas, ninguna manito levantada. Muy bien, sigamos con hilación entonces. Es un tema muy bonito, chicos, ¿ya? Y nos vamos al complemento. Yo no quiero despedirme de ustedes sin antes mostrarle que por favor vean este videíto, que es muy importante. Es lo más, ay, perdón, se movió. Es lo más, es lo principal. Compartan esta información si quieren, ¿ya? Hay muchos, en YouTube hay cantidad de videos, ¿no? Este es corto, ¿no? Y les ayuda a ver lo que les decía, diagrama de control, o la línea de control, ¿no? El límite máximo, el límite ya mínimo, ya, para que lo puedan ver. Es un video muy bonito para que lo puedan ver. ¿Qué más? Acá está. Este es. ¿Lo ven? Ya, por favor. Porque también quiero explicarles un poquito las plantillas, ya, importante. La fuente de la cual estoy utilizando, obviamente la explicación no está acá, que les he dado, la explicación es propia. Pero sí la fuente, pueden entrar, esta es la página, ¿no? Como esta hay bastantes entornos, pero siempre hay que ver la fuente que sea fiable, ¿ya chicos? Es una empresa que se encarga de implementar también los diagramas. Hay muchas empresas, ¿ya? En este caso, ustedes pueden googlear en todas las redes, hay varias empresas que se dedican a ello, pero en tema de definiciones es la más aproximada que he encontrado, por eso les he compartido, ¿ya? También hay bibliografías en fuentes estadísticas también, chicos, la pueden analizar, los pueden ver en universidades, institutos, ¿ya? Plantillas, este link de plantillas, sí quiero explicarles rapidito antes de que se nos vaya más el tiempo, tengo solo 7 minutos que me faltan, ¿ya? Por ejemplo, acá hay muchos simuladores también, pero yo quería que tengan este contacto porque es uno de los más simples, por así decirlo, para que no se tergiverse o lo que ya estamos hilando, complementarlo, ¿ya? Esta es una página que se encarga de simuladora, ¿no? Que tiene que ver con simulaciones a cierto nivel. Lo puedes medir, lo puedes personalizar, sí lo puedes personalizar. ¿De qué trata? Por ejemplo, miren chicos, ¿ya? Acá que observamos lo mismo de todas las gráficas de control, un eje X, un eje Y,
variables en el eje X, en este caso son semanas, ¿ya? Es en inglés. Aquí encontramos productos, porque eso tiene que ver, si no me equivoco, con productos. La, la línea promedio, la línea del límite superior, imagínense, está acá UCL, las siglas, límite inferior, límite, ya. Miren, aquí no hay ningún punto de variabilidad fuera del punto de, fuera del límite superior ni del inferior. Ojo, pero no significa que mi proceso está regio o está al 100%. ¿Qué le va a decir esto? La línea promedio. No se olviden, no se olviden. Tiene que estar oscilando usualmente, tiene que tratarse de ver similar a lo lineal. No existe perfección como todo en la vida, por lo tanto, tiene que encontrarse más o menos en estos vaivenes, ¿correcto? Aquí observamos que hay picos. ¿Sí observan? A eso me refería con picos, ¿ya? Puntos de variabilidad que están. ¿Qué significa esos picos? Significa que mi proceso ha pasado por algo en estos momentos. Por ejemplo, en la semana 4, en la semana 6, en la semana 7 está por debajo, en la semana 10, en la semana 11 ni qué decir, y en la semana 12, ¿ya? Está controlado, sí, pero tampoco es que esté en el promedio. Hay que echarse a revisar a qué es. Yo doy clic en editar plantilla, que ese es el link que les he pasado acá, la simulación, este es el link, ¿ya? Y ustedes van a poder echar mano con datitos, con el dedito, van a poder simular, van a cambiar los datos, ¿no? Para que puedan observar y ver, ¿ya? Si yo quiero, puedo ver desmarco, ¿no? Si yo quiero, lo marco. Si yo quiero ver por debajo qué es lo que está pasando, ¿ya? Lo desmarco también aquí, ¿no? Y se va acá, mira, voy viendo las tendencias, ¿no? Las tendencias de los resultados. Mira, acá les presento, bueno, este es con paga, ¿ya? No es gratuito, lo que les he compartido es gratuito, que está en la web. Hay muchas herramientas, chicos, ¿ah? Por favor, bienvenido sea que sigan y continúen investigando sobre estos puntos. Como les vuelvo a repetir, les felicito, ¿no? Porque están invirtiendo tiempo, esfuerzo, ¿no? Economía también, ¿no? En la educación, en seguirse educando, en interiorizar esos conocimientos. Eso es lo importante, ¿no? Tener la convicción, el criterio de conocer más herramientas para que ustedes puedan tomar una decisión en el rol que se encuentre, ¿ya? Entonces, eso sería todo por mi parte el día de hoy, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda o consulta, me avisa por favor por el chat.